Hola, buenas tardes. Estoy mirando si se escucha. ¿Me escuchan bien? Alguien que me chifle por ahí. A ver qué tal se escucha. A ver, hoy vamos a tener visita. Me dijeron que íbamos a tener una visita. Mm. Bueno, por ahí para poder acompañar, si hubiera alguien que escuchara por primera vez eh, este vivo y sintiera el deseo de profundizar algunas cuestiones, eh, sintiera que de alguna forma interpela o moviliza. Eh, Estamos compartiendo lo que Jesús hace 2000 años denominó el camino y que es la vía de, de establecer la forma, la manera de establecer una conexión, una relación con Dios. Hola, Ana Judith, Ana J, que yo la menciono en los estados, e Iván. Hola, muchas gracias por la compañía. Bueno, retomo lo que estabas diciendo, que estamos compartiendo el espacio de una forma humilde, es a partir de las experiencias que vamos transitando y en el marco justamente de, la, de las enseñanzas de la verdad divina, que literalmente han modificado muchísimo la experiencia que transito, que vivo en este momento. Y bueno, contaba en el post que hice. Ahí está Tere, una compañera de la escuela. Hola Tere. Contaba en el post que el domingo pasado, cuando estuve en casa, sí, después del vivo, y bueno, generalmente son las 19 acá, es la tarde, así que por ahí pintan unos mates y bueno, es como que todavía el ambiente de domingo relajado se siente y bueno, ahí está la visita, está Ana Paula, entró Ana Pau de Buenos Aires. Hola Ana Pau. Eh, bueno, contaba que el domingo pasado en, ya terminamos el vivo a las 19 y bueno, estaba mi nieto de visita, estábamos acá y estuvimos un rato así como compartiendo espacios, no necesariamente juntos, digamos, circulando por la casa, era un ambiente muy distendido y la verdad es que eh, de una manera muy así irrumpiendo como suele ser sorpresiva, eh, entró alguien muy enojada a la casa, entró una persona muy enojada y la verdad es que entre tres que intentaban, porque ya venía desde el ingreso de la casa, digamos, venía manifestando su ira extrema, entonces venía secuestrada por la emoción y logra, pasar las vallas de personas, por decir, las tres personas que la estaban tratando de retener, ¿no? No voy a entrar en detalles de la secuencia porque la verdad es que no modifican en sí mismo al hecho. La idea es, como dice AJ, es
no condenar el hecho, sino ver qué es lo que lo impulsa. Entonces, cuando yo estaba en la cocina y cuando comienza la hecatombe desde la afuera, desde la vereda, percibo el grito y los ruidos y los sonidos de pelea, ¿no? De lucha, y por lo tanto atino a venir de la cocina a esta que es mi habitación, que queda, si se quiere, en un ángulo de la vivienda, como en la parte más, en la esquinita, bien, así instintivamente fue lo que quise hacer, ¿no? Eh, Cuando llego a la habitación, que esta persona me ve al pasar, me ve desde una de las puertas externas, ya empieza a manifestar su ira hacia mí, me empieza a decir cosas, pero estaba totalmente enardecida. O sea, yo hace mucho que no veo a alguien así con tanto enojo. Bueno, ahora podemos compartir eso, cómo se llega a un estado semejante. Y bueno, yo me refugio en mi pieza, empiezo a sentir el miedo, y es una de las cosas que más celebro de poder verlo desde este lugar, porque empiezo a sentir el miedo, empiezo a sentir, y lo que no me, sigo diciendo que no es premeditado, o sea, lo que no me surge es agarrar un palo. Vieron que uno también tiene y que no, esos mecanismos, esas respuestas, ¿no? La inercia y de prepararme para responder al ataque, ¿no? De alguna forma. Sí siento, empiezo a sentir el miedo, y es algo que se manifestaba, bueno, a nivel del escozor de la piel y por supuesto, el frío, pero que en ese momento comienza la sudoración y el temblor. O sea, como que uno empieza a no controlarlo, ¿sí? Justamente empieza a abrumar y a cobrar intensidad cuando en ese aparente estado de, de conexión que tenía con la emoción. Digo aparente porque yo siento haber estado conectada, ¿no? De estar permitiéndome sentir el miedo y dejar abrirme a la experiencia de atravesarlo sin objetivo, sin ningún manual o algo que yo diga, ay, esto, la experiencia que esperaba. O sea, fue absolutamente sin expectativa. Entonces me siento de alguna manera, por decirlo, paralizada. Paralizada es también parte del miedo, ¿no? Vivir esa parálisis. Pero no hago otra cosa más que quedarme ahí, y logra entrar la persona y atravesar en un descuido de las otras personas que intentaban retenerlo. No sé si cómo fue el descuido, no viene al caso. La cuestión es que logra ingresar por otra puerta a mi casa, y cuando comienza a venirse hacia la pieza, que yo sí la veo, honestamente fue una rendición, porque o sea, honestamente pensé que me iba a pegar, y mucho, porque estaba sumamente fuera de sí. Eh, Hoy, o sea, ese momento intenté respetarlo de la mejor manera posible, con todo lo que ahora les paso a contar y que fuimos conociendo a medida de profundizar, convivir, porque ese miedo, cuando uno conoce, digamos, ¿se acuerdan? Acá tengo el dibujito. Bueno, cuando uno reconoce que todo el tiempo es el alma la que domina la experiencia, y que nosotros podemos tener esas percepciones, ya sea a nivel físico o a nivel espiritual, pero que todo el tiempo es el alma la que está
estoy expresando mi condición álmica permanentemente, y todo lo que vivo es producto justamente de mi interacción, de mis comportamientos y de mi interacción con el entorno, de la forma en que yo eh, me, me desenvuelvo, digamos, eh, y como comportamiento entran todos los pensamientos. O sea, no estoy hablando solamente de la conducta, los pensamientos, las intenciones, las pasiones. O sea, es el estado del alma, de la condición álmica. Y por eso es distinto a otras cuestiones que uno puede decir, bueno, la ira, manejarla así como algo, como si fuera casi un objeto, por decirlo, ¿no? En este caso la emoción es una energía. Y no en este caso, rebobino. Eh, a partir de considerar a la emoción una energía que puede ser tanto almacenada como retenida, y justamente esta energía, bueno, emoción es energía en movimiento, digamos, se convierte en una emoción cuando yo logro expresarla, cuando yo logro, eh, eh, sí, expresarla. Si se almacena, se convierte justamente, si bien responde al miedo, pero se convierte en una emoción que, de acuerdo a la forma en que es almacenada y al propósito con el cual se la oculta, digamos, genera otro tipo de experiencias. Por un lado, reconocer que en principio hay dos cuestiones, digamos, por separar. Yo no me voy a ocupar de la persona. de- mm, sí puedo contarles que algunas cosas que pude comprender de lo que ella me invitó a vivir. Pero también en ese momento en el que sentí tanto miedo, pude, pude de alguna forma no abortarlo como lo había hecho en otras ocasiones. Y también pude verlo hasta amorosamente, si se quiere. Y no es la amorosidad de la buenitud que decía yo, ay, sí, porque ella está siempre bien, y todo le viene bien, y que fluya y nada influya. O sea, toda esa onda no era así, sino que creo que habré quedado, no sé, 2 horas temblando. Hablo de horas reloj. Se me cruzó todo por la cabeza, fumar, que yo antes cuando estaba nerviosa fumaba. O sea, había como una instigación a decir qué bien me vendría un cigarrillo en este momento. También comer, como que incluso llegué a sentir, tenía hambre, estaba haciéndome la cena en el momento en que comienza el conflicto, así que yo por eso estaba en la cocina, así que como que también un distractor de o sea, me como algo, me daba cuenta que había una tendencia a evadir, ¿no? A salir del cuadro y hacer algo, a, a a manipular la situación de alguna manera, o sustituir, ahí está la palabra, sustituir la emoción que estaba viviendo por otra emoción. El enojo, por ejemplo, enojarme yo, buscar tomar represalias, enojarme con la persona que trajo a esa persona a mi casa, buscar un montón de argumentos o justificaciones para poder decir que yo estaba obrando con justicia, ¿no? Que yo estaba, porque justamente era un acto de violencia y era supuestamente la víctima. Y en este supuestamente, que tampoco quiero juzgar a quienes sí estén, digamos, desempeñando o viéndose, no quiero generalizar, voy a hablar de mí, exclusivamente de mí.
comprender que el miedo que yo experimenté tenía esa, eh, leí el comentario de Ana Paula y me perdí. El miedo que yo experimenté en ese momento tenía esa intensidad de la acumulación. Había una máscara que había trabajado tanto, y todavía está la máscara, la puedo ver. La máscara que trabajó tanto para que nadie nunca pudiera hacerme sentir ese nivel de miedo, que alguien venga a pegarme a mí por lo que soy o por lo que cree que soy, y que sea literalmente un ataque a mi persona. O sea, no fue que lo de rebote, no fue que quise defender a alguien y me pegaron, no fue, eh, no sé, ese ida y vuelta verbal que terminó en una pelea. Fue honestamente eso de poder comprender que era para mí y que me estaban digamos, me estaban proponiendo vivir, no sé lo que dice Ivana acá, algo así, eh, de la misma concesión en el alma empezamos a absorber el ambiente bloqueos muy profundos. Respecto a la relación con Dios, la relación de alma a alma de nuestra alma y el alma de Dios. Sí, también encontré algo que, que responde a eso en uno de los esbozos y ahora le comparto. Bueno, cuando estaba viviendo ese ataque, en ese momento no, pero sí después lo que pude es darme cuenta que, que lo había evitado toda mi vida. O sea, nunca nadie, sí me atacaron para robarme, sí me atacaron, no sé, verbalmente, discusiones con mis hijos y todo, pero nunca algo realmente fueron así como tan direccionados y deliberadamente intencional. Ahí está. Nunca tuvo la intención honesta de poder, porque aunque no parezca, digamos, era honesta en cuanto al deseo, ¿no? A la intención que tenía. Parecía que iba a poder matarme. Sentí en un momento eso. Sentí ese nivel de miedo, porque tenía muchísima fuerza y aparte no la podían controlar. Entonces, comprender que el miedo que yo construí, así como dice Iván, de alguna medida, desde la concepción de esto de que nosotros, bueno, acá no la tengo, acá sí, ven, acá, a ver si puedo girar un poquito. Así, ¿no? Esta imagen es la que muestra que el miedo, ¿no? Dentro del alma, que tiene una emoción causal y que yo, para no sentir esta emoción causal, almacené este miedo, digamos, y lo puse ahí como algo que, que emerge. Todavía no estamos tocando el fondo, pero que emerge ahí. No, yo en realidad, a ver si puedo acomodar, me puedo dar cuenta que esta experiencia, por el nivel de miedo que yo deposité en mi vida respecto a que nadie me pueda no querer. Ustedes se dan cuenta que hace un tiempo atrás yo vengo hablando de la máscara de la buena, de la que Miriam me había contado, porque yo no dije la bondadosa, porque no es bondad, digamos, en términos del concepto bondadosa, o sí desde el punto de vista buena, desde el punto de vista de la humanidad, ¿no? De, del hombre o la mujer que es buena y que todo lo, todo lo comprende. Entonces, claro, imagínense la desconexión que tengo con el alma, con lo que siento para poder mantener esa imagen. Y al mismo tiempo, la persona que vive la experiencia en este caso, de agresor, está, desde, si se quiere, desde la misma lógica, porque
nadie que pueda estar en contacto con el alma y con lo que siente puede llegar inclusive, estamos hablando incluso de nuestra niñez, puede llegar a desear tal nivel de daño, ¿no? Esa ira también está indicando una desconexión con lo que se siente honestamente y de manera causal, digamos, la emoción que subyace a todo eso. Y por eso tiene tanta efervescencia en esta persona que atacaba, la ira y el miedo. Claro, decía en una conversación que tuve en un momento con mi hermana, que, claro, me había buscado el mejor de los disfraces, ¿no? Me había buscado el disfraz de quién iba a querer pegarle a Claudia. Digamos, generalmente uno como que tiene un perfil que decir, bueno, esta se está comprando todos los números de la rifa, se rifa una piña y la va a ligar en cualquier momento. O sea, era como, ni siquiera Jesús, imagínense todo lo que le hicieron a Jesús, que no era por ser el bueno. Jesús, no quiero compararme con él, con todo lo que vivió. Digo, a Jesús lo castigaron no por ser bueno, justamente por ser honesto, por decir la verdad. Y hoy, bueno, AJ tampoco es popular por esto. Y todo lo que comentemos y que esté en sintonía y que esté alineado a la verdad y el amor de Dios, no está en sintonía con el mundo. Entonces, claro, yo, imagínense, era esa buena, tan buena, que también lo tiene mamá, se puede reconocer en mamá esa desvirtuación de la bondad, del amor, digamos, totalmente distorsionado y trastocado porque se alejan, se tergiversan y se justifican como adicciones. Yo necesitaba eh, que se me quiera. Yo quería sentir que la gente me quería, que todos me querían. Y yo era buena hasta ese punto de, de, de complacer, sí, justamente mi deseo de complacer a los demás era un deseo falso que estaba justamente eh, disimulando, o sea, maquillando una adicción. Yo necesitaba ser buena. Con esta persona puntualmente que tiene la intención de atacarme, claro, había una relación basada en la deshonestidad. Nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Ella tenía un conflicto con uno de mis hijos, pero yo siempre fue eh, como si dijera, o sea, no importa, o sea, esto de eh, está todo bien, estamos bien, no te juzgo, sos inocente, somos inocentes, toda esta que potenció todo esto, ¿no? Y la idea de que la regulación y el control de las emociones justamente da imagen de solvencia, cuando en realidad lo que hacemos es no permitir vivir estos procesos de intensidad que permiten atravesar el miedo y poder liberarlo, poder darme cuenta que, claro, esa lógica de conmiseración que tenía para conmigo, la proyecté a mis hijos también. El deseo de poder obtener la aprobación e incluso justificar acciones que van en contra, absolutamente en contra de mis deseos. Muchísimas veces sentí el deseo de no hacer algo y lo sentía muy claro era. Y lo hacía igual, lo hacía porque me importaba el que dirán, porque también esto de que la familia es la familia y uno se debe a la familia,
porque, claro, de alguna manera obtenía, era un trueque, digamos, era un trueque de beneficios, era un contrato y me sacrificaba, es más, era una suerte de inmolación y aquí estoy y sigue siendo todavía, estoy viendo esa inercia de intentar, asumir ese rol eh, basado en el miedo. O sea, imagínense las capas de miedo que van, que se van sucediendo, que se van, sí, superponiendo a partir de no sentir, quizá, por decirlo, porque no, todavía no siento haber conectado con la emoción causal, pero que sí estoy dispuesta a sentirla, que seguramente ya no es el miedo, sino que es una pena, un profundo dolor o una aflicción que hayan provocado en algún momento tanto la experiencia desde la concepción o que hayan mis padres vivido. En ambos tengo muchas referencias para comprender que podría sentir un pesar muy profundo. Bueno, y esto que contaba Iván recién, de alguna manera responde a que esa es la perspectiva que uno tiene también en la relación con Dios. Porque me costaba hablar de Dios al principio, cuando empezaba los vivos, porque yo venía de la nueva espiritualidad que lo nombra de otras formas, no nombra a Dios, que intenta no nombrarlo directamente, que habla de universo, habla de vida, no nombra a Dios con esta, digamos, no frontalidad, frecuencia, con esta honestidad así, deliberado, digamos, Dios, Dios. Y también comprender de que el diseño de Dios, o sea, cómo esto viene, porque la intensidad del miedo es lo que se convierte en un filtro en mi vida y que de alguna manera ese filtro y a través de esas experiencias yo voy a potenciar el miedo. Imagínense que llegamos a niveles de terror, de terrorismo, que es lo que vivimos, porque vivimos también el nivel de miedo más elevado, justamente por lo opuesto que hacemos, que es reprimirlo, considerar que tenemos que tener una cierta perspectiva biologicista, el miedo es algo natural y todos lo sentimos, o también la otra que es más conductual y más, por decirlo, psicológica, de alguna manera, o neuropsicológica, de decir que se puede manejar, que volvemos a, cuando yo hablo de eso, estamos hablando del cerebro fisiológico y que estamos hablando de este puntito que tengo aquí. Imagínense lo que estoy tratando de hacer y desde dónde estoy tratando de condicionar la experiencia, y cuando la experiencia está totalmente enmarcada en la condición álmica. O sea, no, estoy intentando huir de algo que opera y funciona desde un dispositivo perfecta, desde una lógica matemática admirable. Creo que no la podemos comprender más allá de que tengamos la posibilidad de, desde el concepto de matemática y de lógica, comprender que no hay error en esto. O sea, por decir sí, no es lo que debería haber sido, que pudo ser de otra manera, por supuesto que pudo ser de otra manera. Y es la intención, es el deseo que tengo al compartir esto, para poder decir, sí hay otra forma, hay otra manera. Sobre todo a los niños, a las niñas, cuando les decimos, no sientas miedo, vení, yo te protejo, no sientas miedo, no te va a pasar nada. Vieron que tenemos esa tendencia
a condicionar, e incluso a abortar, a suprimir. No tengas miedo, vení, vení, vamos acá, un distractor, ¿querés que te compre algo? ¿Querés? No va a pasar nada, vení, mamá ya viene, se fue acá, ya viene, como minimizando todo, pero de alguna forma ya nos lo predisponemos a que el miedo se convierta en una emoción despreciada, digamos, y negada, suprimida. Y justamente para no sentirlo, entrenamos, entrenamos literalmente a los niños y a las niñas para que tengan las herramientas para regular, para poder, eh, ¿cómo puedo decir? Sentirlo un poco o sentirlo algo o aproximarse o le ponen colores o le ponen nombres o no sé, naturalizar como una familiaridad, pero sin permitir esa intensidad en la que eh, te cagás de miedo. Es como que, o sea, te atraviesa el cuerpo, que por eso usamos esa palabra, ¿no? Porque realmente te atraviesa el cuerpo, que es honesto en este sentido, y, y te tambalea, o sea, te tiembla todo. Y no, no permitirnos esa sanación, porque no es un alivio, es una sanación, es un regalo, o sea, es un regalo la oportunidad de poder vivir. Por supuesto que si yo estuviera muerta en este momento y se hablarían un montón de cosas y se condenaría a la persona que me mató porque entró a mi casa y lo hizo y estarían todos los dispositivos institucionales, sistemáticos, operando para que se juzgue y pedimos justicia porque queremos que se haga cargo la responsable. En este caso, en realidad hay una acusación y también tengo que reconocer, y fíjense cómo no aparece, porque en la escena yo podría relatar desde un lugar de victimización completa, yo podría relatar la experiencia desde pobre Claudia que nada hace, que no le hace nada a nadie, ni le desea el mal, ella es tan buena, lo único que quería era, qué sé yo, paz y amor. Y sin embargo, ahora puedo entenderlo y desde ese lugar puedo asumir la responsabilidad que me toca en el cuadro, sin justificar la violencia, sin justificar la ira, sin decir que está bien lo que ha sucedido en términos, por hablar de ética y de moral y de la verdad. Y está en desarmonía, digamos, toda la escena, pero refleja nuestra desarmonía álmica. Es decir, está en desarmonía con el amor y la verdad de Dios, pero porque ambas personas, en este caso, y es más, todos los que estamos relacionados con la escena, incluso decía Miller que quienes la ven por televisión, hablando de accidentes y de cosas así, por decir, masivas o colectivas, también están relacionados con la experiencia de alguna forma y resuena por una, por una condición álmica que atrae, que los atrae hacia la noticia. Entonces imagínense todo lo que se abre, o sea, la amplitud que cobra y lo que habilita, digamos, la profundidad del alcance que tiene justamente algo tan, eh, en este momento tan frecuente de vivir. Entonces nosotros pedimos justicia y buscamos que intervenga la ley, cuando la ley lo que justamente está haciendo desde el punto de vista de la represión, digamos, de la condena, del juicio, y no solo es actuar a pos, sino que es incrementar los niveles de violencia en los que estamos viviendo. Y era algo que antes iba a decir y que, bueno,
la desarmonía que tenía yo, porque yo no conozco la historia de esta persona, no tengo derecho tampoco, la desarmonía que yo llevaba y que justificaba, no, que daba fundamento, o sea, que participaba en esta secuencia, estaba eh, justamente por no haber asumido la responsabilidad, o sea, existía, estaba ahí, por no haber asumido la responsabilidad del miedo que tenía, de poder, esa responsabilidad de, no está mal sentir el miedo, sino que simplemente es sentirlo, como lo hacen los niños, las niñas, que son muy humildes en la expresión de su emoción, con el temblor, con hacerse pis encima, con, sí, con, no sé, con la expresión, porque dice el miedo, lo dicen, tengo miedo, siento miedo. Eh, Ese día estaba mi nieto conmigo en la misma escena y también él me decía, tengo mucho miedo, siento mucho miedo. O sea, en un momento él trataba como jugaba, hacía con un autito que tenía en la mano y después volvía a conectar con su emoción y volvía a temblarle la barbilla y volvía a iniciar el llanto y era así como lo vivíamos, digamos, en ese momento. No hubo un deseo, también comprendí, agradezco, no hubo un deseo de sacarlo de ahí, no hubo un deseo de reemplazar, de sustituir, acá está la abuela te protege. No hubo tampoco la intención de distraerlo, de, de, sí, de sacarlo de allí. Eh, y eso es maravilloso. Ni en años de terapia, porque eso decíamos nosotros. Vamos a un terapeuta y dice, bueno, aquí hay un bloqueo emocional, claro, Claudia tiene un problema porque quiere ser muy buena. Entonces ahora Claudia va a ser honesta. O sea, no sé si vieron la película, no sé si, bueno, ahora Iván que me acompaña, bueno, con Anita creo que vimos una película que era re loca, la que hizo Natalia Oreiro. ¿Se acuerdan de la película de Natalia Oreiro? Que justamente es una persona que de pronto comienza a conectar con todo lo que tenía guardado, que era la buena, en todos lados, inclusive en su trabajo, en todos lados, bueno, como me siento yo identificada con ella, y que era justamente lo que sentía era totalmente opuesto, pero no lo mostraba. Cuando ella sale sin filtro a la realidad, comienza justamente a decir la verdad, pero de una manera agresiva, digamos, ya violenta, si se quiere, y que tampoco es, por decir, la idea que en un espacio de terapia hablo, eh, esta intención de simplemente sentir el miedo, que sí es el camino, ¿no? El camino es humildad para poder sentir verdad, para ser honestos con lo que estoy sintiendo en ese momento, y amor para poder comprender que justamente la verdad hace que esté presente el amor. En un acto de amor por uno, permitirse vivir esa emoción, poder reconocerla y atravesarla. A ver, no me fijo la hora. Eh, sí, el miedo en la sociedad del miedo, digamos, estamos viviendo en la sociedad y en la cultura del miedo. Y el miedo es eh, una de las emociones que justamente por el almacenamiento, el nivel de almacenamiento y la supresión llevan a este tipo de circunstancias, ¿no? A vivir. De la misma forma pueden llevar a desarrollar enfermedades por no atravesar el miedo, ¿no? O por no hacernos cargo, por no asumir la responsabilidad de determinadas
emociones, sobre determinadas emociones, por no querer vincularnos a nivel del alma y seguimos haciendo, seguimos buscando alternativas que, que trabajan a nivel superficial y que de alguna forma acompañan también esa mirada eh, no responsable, o sea, es no responsable. Y ni hablar de la medicación, del recurso a la medicación, para justamente tapar, ¿no?, la emoción. Es como poner, no sé, en la boca de un volcán, digamos, una piedra para que nunca, nunca erupcione. O sea, es muchísimo el daño que hacemos, es muchísimo el daño que hacemos y que de alguna manera también yo con mis hijos, por ejemplo, proyectamos en base al miedo. Tenemos una educación basada en el miedo, una educación basada en el miedo que sostiene, por ejemplo, el desarrollo de competencias, la idea de éxito. Yo me acuerdo, bueno, esto sería un vivo para paradoja, pero bueno, ahora todo es indisoluble. A nivel del alma no hay, no hay, eh, no hay una Claudia acá y otra allá. Justamente me acuerdo que cuando empezaba la pandemia, una de las grandes acá coaches, si se quiere, en educación, admiradísima, y allá está, no sé si es la número uno en Argentina y no sé si a nivel mundial. En un momento, cuando le hace un noticiero, ¿qué hacemos ahora que no hay escuela? Cuando iniciaba la pandemia, ella dijo, la frase me acuerdo, no me acuerdo toda la nota. En principio lo que hay que lograr es que los chicos no se relajen. Imagínense la afirmación de que hay que lograr que los chicos no se relajen. Porque una contractura, o sea, el miedo, ese calambre permanente, el miedo es la única forma, digamos, que la relajación, la distensión, que tampoco estoy haciendo alusión a algo muscular, pero hablo de lograr que un niño no se relaje cuando su naturaleza es del disfrute y de justamente de asumir su responsabilidad de manera totalmente conectada con su naturaleza. Ellos disfrutan de hacer sus cosas solos, de empezar a aprender a caminar, como contaba, nos tradujo Iván un fragmento que hacía alusión a esta analogía. O sea, el niño por naturaleza no se vincula con el miedo desde ese lugar y nosotros llevarle por el miedo a que la escuela desaparezca, por el miedo a que no sepa el teorema de Pitágoras, por el miedo a que no sepa tal cosa, hay que mantener el estado de alerta, que no se relajen. Es muy denigrante, colectivamente denigrante, y fíjense qué tan desconectados estamos nosotros de nuestro alma y de qué tanto podemos alentar la violencia desde ese lugar, digamos, de la manipulación y de la coerción, premio-castigo y todas esas formas que tenemos de justificar justamente las conductas. Yo puse en el estado esto, yo era muy buena alumna, esta la buenitud, la Claudia buena, la inteligente. Juan Ignacio me dijo, hace poco, hace 2 domingos por ahí, 3, cuando recién volvió a casa, eh, me dijo, mamá, me molesta muchísimo que seas tan buena. Y me lo dijo, ustedes pueden ver la frase, ¿no? Pueden ver la hermosa paradoja que tiene la frase. Mamá, me molesta muchísimo que seas tan buena. Como él no podía sentir, porque yo con la buenitud no le permitía a él sentir el nivel de enojo que tenía conmigo, por ejemplo, ¿sí? Yo no podía, como que él no podía
justificar que hubiera algo que me quería decir, o que pudiera gritarme, o que pudiera expresarlo de la forma en que pudiera. Capaz ni a solas lo puede hacer, capaz ni a solas puede reconocer que, por decirlo, le cagué la vida, no sé, supongan, yo estoy armando una frase, o vieron que yo vengo compartiendo esto, vieron, digo yo, como si todos vieran, pero vengo compartiendo esto con Juan Ignacio, y de alguna manera con él la conmiseración fue realmente, en realidad con todos, también Angie, también con Pablo. Ana Paula ahora está en su desafío de salir, justamente de asumir la responsabilidad donde está, de asumirse responsablemente. Ana Paula ha decidido, vimos que era una relación adictiva también la nuestra, y ha decidido justamente tomar ella la posta en este caso, y trazar una alternativa para poder amarnos realmente, porque desde la adicción no es amor. La adicción no es amor, ni es verdad. Es un uso egoísta del otro para no sentir. Así que toda esta maraña de justificaciones en las que estamos, justamente no nos permite ver, no nos permite comprender qué tanto estamos participando en los eventos, qué tanto estamos pidiendo justicia a la afuera, a que asuman, que se hagan cargo los responsables, cuando no hemos asumido la responsabilidad en primera persona. Y claro, no asumir mi responsabilidad desde siempre, algo que no me ha sido enseñado, también trasladó a que ahora yo viva y me enfrente a situaciones de personas que no asumen sus responsabilidades. ¿Y qué significa esto? Que por ley, la ley de atracción está intentando que yo deje de vivir la adicción que tengo a ser bonita, que salga de la máscara, que pueda conocerme, que pueda conocer mi alma, que pueda disolver el error para que entre la verdad, que pueda hacer lugar en esa ruta grabada erróneamente, ¿no? En desarmonía, cuando creí que esa emoción no, creí o sentí en algún momento esa emoción causal que ahora no quiero sentir, y la tapé, la sepulté, y tiene capas de concreto y de formas, y que ahora yo puedo asumir. Y esa comprensión incluso respecto a la otra persona, porque sí conté también en otros vivos que no quería hablar de la espiritualidad, que los espíritus para mí eran cosa de, de otro mundo, de otra gente, o de algo lúgubre, ténebre, y que miren que la acusación que me hace esta persona me resulta sumamente elocuente. Esa palabra uso mucho porque yo siento que todo me habla. Es que me decía macumbera, me gritaba esa palabra. Macumbera, hija, vieja, ve. Y yo, claro, o sea, fíjense que era o sea, era, no sé cómo explicar, no hay error posible en el diseño. La acusación era algo de lo que yo rehuí toda mi vida, digamos, no, pero sí había escuchaba mi abuela, mi ascendencia paraguaya, digamos, y también de alguna manera acá en el nordeste es muy rica de todas lo malo, los espíritus y la hechicería, el payé que le llamamos nosotros, la curandera. Bueno, y ella me acusaba de eso y por eso me quería matar. Entonces, claro, era como que también esta invitación a reconocer, porque cuando uno comprende esta dimensión, la espiritualidad, comprende que soy un espíritu, que tengo la libertad por las noches de mientras el cuerpo físico descansa, hacer cosas, que puedo estar haciendo cosas que incluso daño, ¿sí? Podemos llegar a matar, también lo hablamos en un vivo,
Imagínense, ella venía por la intensidad de su, de su enojo, por las heridas, que también lo hablamos un día, bueno, acá está la imagen, yo las puedo mostrar ahora. Si tenemos al menos 4 espíritus como mínimo que nos acompañan y que están con, digamos, en sintonía con nuestras heridas y que contribuyen a nuestras adicciones, entonces eh, esta persona venía justamente absolutamente enajenada, secuestrada, y esa fuerza que el cuerpo, que trasciende a lo físico, o sea, esa potencia que vieron cuando mostraron escenas de películas de demonios y de todas estas que son famosas por justamente mostrar la limitación del cuerpo, pero que si está actuando desde lo espiritual, de la dimensión espiritual, cobra otra intensidad y trasciende esa limitación. Potencial, quería decir, claro, había una energía potencial extrema, y extrema digo porque había 3 personas que no podían sostenerla. Y eso es justamente todo eso es lo que pude, ¿no? O sea, quiero ir más allá no es el hecho, de nuevo, es que lo impulsa. Comprender que están esas energías, comprender que hay espíritus, que están los espíritus que están enojados con la vida, que van a tratar de acompañar, que necesitan que estemos desconectados de lo que sentimos, porque bueno, AJ lo dice en un video, cuando le advierte a la gente, a la audiencia, le dice que bueno, ya tuvimos muchas, ayer estuvimos lidiando con las visitas, o sea, con los espíritus que eran atraídos por el tema que iban a tratar, no me acuerdo cuál era el video. Entonces le pedí a la audiencia que 2 cosas, que tomen agua, mucha agua, o sea, que tomen agua de manera constante, tomen agua, y que estén conectados con lo que sienten, porque esa es la forma en que ellos no tienen, digamos, se minimiza el permiso de poder tomar las decisiones por nosotros. Entonces, claro, todo eso se volvió transparente, se volvió claro, en medio de algo que, reitero, está sucediendo de manera constante. En todas partes hay focos que están invitándonos a reconocer y asumir nuestra responsabilidad en la gestión, que no es el control, la gestión emocional que nosotros creemos que es eh, tener como una, si se quiere, solvencia, o sea, como una, a ver, cómo puedo decir, expertez en el manejo. Al contrario, no, es sumamente humilde, nacimos con eso. El alma fue diseñada con la capacidad de sentirlo todo, todo. Y el miedo surge como una energía que estoy mirando acá mi machete, pues no quiero decirlo mal, que es creada por la experiencia humana. Es decir, es una creación, ¿sí?, de la experiencia humana, que solo uno la puede crear. O sea, Dios no creó el miedo, como tampoco creó el sufrimiento. Por lo tanto, como no es creada por él, tenemos que asumir nosotros, somos los únicos como creadores que tenemos que asumir la responsabilidad de poder atravesarla y poder disolverla, sanar. Estamos tan lejos con la perspectiva que tenemos de intervención, con la estructura. Buscamos más controles, buscamos más castigos, buscamos más eh, ajustes de cuentas, que realmente nos estamos alejando muchísimo de lo que implica poder asumir nuestra responsabilidad, que justamente lo que te permite es el disfrute de la experiencia, digamos, poder contactar con los deseos, los bonitos, los reales, las emociones placenteras, y poder reconocer que no sabemos, en principio también. Asumir nuestra responsabilidad implica eso, reconocer que no sabemos. Para eso el desarrollar la humildad, todo a nivel del alma, no la humildad de qué bonita que soy,
no la humildad de eso, sino todo a nivel del alma, siempre a nivel del alma. Y bueno, quería justamente esto que podemos hablar después de mi relación con Dios, el deseo adictivo de ser amado, y que dice, esto no es lo mismo que anhelar verdaderamente el amor. Si mi definición de amor es ser aprobado o recibir aprobación, entonces eso es lo que quiero que Dios me dé. Pero Dios puede no ser capaz de darnos aprobación en nuestra condición actual. O sea, Dios, la verdad, la verdad es justamente lo que no queremos ver. Mientras queremos cosas del amor, no estamos viendo que el amor es un regalo, o sea, que lo hacemos como a modo de trueque, ¿no? Justamente. Esto hace que exijamos cosas a los demás y de Dios también. Dios no puede apoyar esas adicciones porque Él nos ama de verdad, o sea, no va a contribuir a esa perspectiva de conmiseración. Entonces, yo, por ejemplo, una adicción es el deseo desesperado de que Dios me haga sentir bien conmigo, el deseo desesperado de que Dios me apruebe, el deseo desesperado de que Dios me ame sin compartir la verdad conmigo, el deseo desesperado de que Dios me proteja. Que Dios me proteja. Vieron que nosotros decimos recen, recen, recen por mí, que Dios me proteja. Y justamente aquí está que Dios me proteja. ¿Por qué Dios no va a asumir la responsabilidad? Porque yo tengo que asumir la responsabilidad por mí. Y ahí comienzo a amarme. Y en ese espacio todavía de amor natural, sí puedo, y de humildad, puedo pedir honestamente a Dios que me ofrezca la oportunidad, no que me ofrezca, que me otorgue el amor divino. Pero si yo no estoy en armonía con la verdad, y el amor no puedo recibirlo, ¿se entiende? No, esto no es un castigo, sino que es simplemente alinearme a la perspectiva de Dios, de cómo es el amor y la verdad, el verdadero, el único, y no a estas versiones fraudulentas que concebimos como amor y como verdad. Bueno, sé que estoy terminando. Justamente esto es lo que vengo a compartir, es lo que venimos a compartir. Gracias, Iván, por estar ahí, por traducir al español todos los videos del miedo. Y hay otro, que el de aprender a caminar, que me faltó compartir, que lo voy a poner ahora al final. Valoro muchísimo y agradezco. Bueno, fue a través de Iván que nos conocimos por ley. Eso también es ley de atracción. Nos reunimos y comenzamos a compartir esto con todas las resistencias iniciales que también celebro. Celebro esto y esto digo en cuanto a lo que estoy viviendo, con lo que implique incluso la oportunidad de poder experimentar estas emociones que tengo almacenadas, que tenemos, y ni hablar de los miles de años que vamos en contra del miedo. Y estar en armonía con la verdad y el amor de Dios. Acercarme. Sé que falta y que puede llevar años, muchos años, pero el haber iniciado el proceso ya para mí es irreversible, con todo lo que, con las mesetas y los miedos que aparezcan por el camino, pero siento que es irreversible, que si hago la transición, que voy a recordar esto en el mundo espiritual, y que si veo mi alma oscurita, voy a seguir eligiendo crecer en amor y vivir y hacerme cargo, seguir asumiendo mi responsabilidad también en los planos que corresponda. Así que es mi deseo y voy a poner toda la fe en ello. Como dice AJ, era fe, deseo, fe, emoción y acción. En esa no es una trilogía, esa es la fórmula. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, no hay preguntas, parece. ¿No hay preguntitas? ¿No? Bien. Ahí está Marita. Bueno, hola Marita, gracias.
por tu compañía. Ahí veo a Tomás. Hola, Tomás. Hola, muchas gracias por estar. Y ahí vamos animándonos a, a vivir como lo que somos a nivel del alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, no dije algo que parece que, bueno, hoy Iván me contaba de mi inexpertez, que hice un canal de YouTube, pero que no puedo tener vivos hasta que no tenga 1000 suscriptores. Imagínense hablar de la verdad y el amor y tener 1000 suscriptores. Bueno, Iván los tiene, pero Iván ya tenía, es histórico. Pero yo así acá, caserito, bueno, capaz los baje y los suba ahí. Eso voy a hacer. Va a ser a modo de repositorio, pero o me quedo acá o me voy al Instagram. Así que vamos a seguir en esta sintonía todavía. Adiós. Gracias.